Vamos a estudiar entonces aquí un poco de la identificación de estos hongos en el laboratorio, ¿verdad? De los más frecuentes en el laboratorio. Bien, en cuanto al diagnóstico micológico, entonces lo que tenemos en cuenta siempre es, por un lado, el examen directo de la muestra clínica, que se subdivide, ¿verdad? En realizar un examen en fresco con KOH, con hidróxido de potasio, tinta china o azul de lactofenol, por un lado, ¿verdad? Una muestra clínica, ¿qué muestra clínica puede ser? Puede ser un esputo, puede ser un lavado broncoalveolar, una secreción traqueal, una muestra de piel, una muestra de uña, puede ser una muestra de pelo, una biopsia de una lesión, una úlcera en la pierna, por un lado. Luego, una vez que se hace el examen en fresco, luego se hace la coloración, ¿verdad? O sea, la coloración se pueden utilizar coloración de Gram, de Giemsa, Grocott, ácido periódico de Schiff. Predominantemente en micología lo que se utiliza es la coloración de Giemsa, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Grocott, PAS, con menos frecuencia. Luego tenemos por otro lado el cultivo que se puede hacer en medios generales, como por ejemplo el medio Saburó, el agar Saburó destroza, y otros medios como por ejemplo agar BHI, agar extracto de levaduras, medios enriquecidos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos aquí en el laboratorio? Identificamos, o sea, aislamos al hongo de una muestra clínica, no cualquier muestra clínica, tiene que ser una muestra clínica representativa, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de muestra sea, ¿verdad? Si una muestra respiratoria, por ejemplo, tiene que tener pocas células epiteliales, menos de 10, y tiene que tener un recuento de polimorfos nucleares de más de 25. Sí, ya voy. 25 por campo, ¿verdad? En un aumento de 40 por, ¿verdad? O sea, tiene que ser una muestra representativa siempre, ¿verdad? Se aísla al hongo a partir de la muestra y se identifica al hongo. Es importante identificar al hongo, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso se trata al paciente, ¿verdad? De acuerdo al hongo aislado se trata al paciente. Entonces, porque puede haber diferencias en el tratamiento de ese hongo, pues, de la infección por ese hongo. Y por otro lado, a partir después de la identificación se hace el antifungigrama, que es importante para saber la sensibilidad de ese hongo frente a las drogas, frente a los antifúngicos. Porque ustedes, como saben, como ya también dimos en bacterias, también este grupo importante de microorganismos causantes de enfermedades infecciosas pueden tener resistencias naturales o pueden tener mutaciones, ¿verdad? O sea, se pueden volver resistentes a los antifúngicos, ¿verdad? Como es el caso de la Candida krusei, que es resistente natural al fluconazol, como es el caso del Aspergillus terreus, complejo Aspergillus terreus, que es resistente a la fotolicina B, y puede haber mutaciones también en el género Candida, por ejemplo, puede haber mutaciones de las Candidas que son normalmente sensibles, pueden mutar y ser resistentes a los azoles, por ejemplo, y así. Entonces es importante por eso la identificación y el realizar el antifungigrama de estos hongos una vez que se compruebe que ese hongo esté asociado a esa patología. No, por ejemplo, que se aísle una cándida, una muestra de heces, o que se aísle un Geotrichum de una muestra de heces. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el antifungigrama no es importante hacer, ¿verdad? Pero si es una muestra de hemocultivo, por ejemplo, si se aísla el hongo de una muestra de hemocultivo, ahí sí es importante siempre hacer la indicación y la sensibilidad, ¿sí? De sitios estériles, predominantemente, ¿verdad? Y de muestras representativas. Bien, algunos métodos diagnósticos para la micosis. Tenemos por una parte la microscopía, donde comprende el examen directo y el examen histopatológico, ¿verdad? O sea, el examen directo y el examen histopatológico luego del cultivo, donde se aísla y detecta
Se aísla el hongo y se identifica. Y también entra la detección de algunos componentes del hongo, ¿verdad? Perdón. También entra en detección de anticuerpos, ¿verdad? La respuesta inmune del huésped frente al hongo, ¿verdad? Que nos ayuda bastante para seguir la epidemiología local de las micosis en nuestro país o en nuestra región, por un lado, y por otro lado también para ver la respuesta del sistema inmune, o sea, del tratamiento que se está instaurando a ese paciente. Es importante también, mediante la detección de anticuerpos, eso, ¿verdad? O sea, detectando los anticuerpos yo puedo decir, bajó el título de los anticuerpos contra paracoccidioides en este paciente que ingresó por una paracoccidioidomicosis diseminada. Entonces el tratamiento está funcionando. Pero no está bajando el título de anticuerpos en este paciente que yo le estoy tratando con esta droga que dicen que las publicaciones más importantes de un impacto importante que no sirve o tiene bajo rendimiento, ¿verdad? Luego está la detección de antígenos importante en los pacientes que sufren de inmunodeficiencias. En un paciente que sufre de SIDA, por ejemplo, donde se sospecha una histoplasmosis, la detección de antígenos en orina es muy útil, ¿verdad? En el caso de sospecha de sepsis por histoplasma es útil, ¿verdad? Detectar un antígeno, el antígeno 1. Luego están los métodos moleculares también, ¿verdad? PCR, que sirven bastante para detectar rápido al hongo, más bien sirven para, o sea, tienen un alto impacto en los pacientes en donde se sospecha una fungemia, ¿verdad? Sí. Y también se utiliza bastante en muestras clínicas donde se quiere llegar a la indicación de un hongo, dependiendo del tipo de micosis, ¿verdad? Dependiendo del tipo de micosis, dependiendo del tipo de muestra también. Pero son de bastante ayuda para el apoyo al diagnóstico rápido, ¿verdad? Sí. Luego están, o sea, los tipos de muestra tenemos, en cuanto al grupo de micosis superficiales, tenemos piel, uñas y pelo, ¿verdad? Dentro del grupo de las micosis subcutáneas tenemos secreción purulenta y tejidos. Y dentro de las micosis subcutáneas y profundas tenemos las lesiones ulcerosas, nódulos, dependiendo del cuadro que esté causando el hongo causante de micosis sistémica, ¿verdad? Sí, dependiendo de eso, nosotros vamos a tomar muestras. De uña en el caso de la onicomicosis, de pelo en el caso de una tiña capitis, por ejemplo. En el caso de una malacesiosis, con cinta adhesiva o con raspado, ¿verdad? Hemocultiva en el caso que se sospeche una fungemia. Sí, dependiendo de eso, yo voy a tomar la muestra que yo desee, dependiendo de qué tipo de micosis sea, ¿verdad? Bien, en el caso del examen directo, entonces con KOH se puede realizar con muestras de escamas o de muestras respiratorias o de uñas, cualquier tipo de muestra. ¿Qué es lo que hace el dióxido de potasio? Entonces, en el caso de las escamas, por ejemplo, eh, disuelve la piel, entonces eso ayuda a que se observen las estructuras del hongo. O sea, todo lo que yo no quiero que me tape la vista, entonces yo uso hidróxido de potasio, entonces solamente me deja apreciar la estructura del hongo. Lisa los leucocitos, todos los detritos que me puedan dificultar la observación del hongo que yo busco. Y luego están algunas tinciones, por ejemplo, la tinta china que vimos que sirve para el Cryptococcus, para evidenciar la cápsula, el azul de Evans también, coloración de verde malaquita, coloración de Wright, Giemsa, Gram, Broco, Paz, hematocilina, docina, que nos ayudan muchas veces para poder hallar al hongo, ¿verdad? Que en muchos casos no se aprecian bien con el hidróxido de potasio, con el examen directo, ¿verdad? O sea, es muy difícil que yo pueda observar, por ejemplo, una estructura póngale neumocistis en el examen directo. Es muy difícil. Me puede confundir mucho si hay leucocitos, por ejemplo, o otras estructuras. Entonces, yo puedo utilizar una coloración que se llama Groco con Mori a base de plata. Entonces, yo puedo evidenciar estas levaduras aquí, perdón, puedo evidenciar estas levaduras que se pueden apreciar aquí.
en forma de platos que me pueden ayudar a apoyar para el diagnóstico o para ver las células del coccidioides, una coloración de hematoxilina ocina. Un paracoccidioides también me puede ayudar, si bien es cierto, con el examen directo, con KOH yo ya puedo ver la estructura del paracoccidioides, ¿verdad? Las levaduras multigemantes del paracoccidioides. Para una mejor apreciación del hongo, entonces puedo utilizar la coloración de Broca. Aquí se pueden apreciar las estructuras con KOH de la estructura del paracoccidioide, ¿verdad? En forma de levaduras multigemantes, en forma de Mickey Mouse, el timón marino, ¿verdad? Y otras en medio como un pseudomicelio, ¿verdad? Que también se puede presentar así, ¿verdad? Esa, la más frecuente aquí es también el Giemsa, ¿verdad? Y luego están los otros, estos que nos ayudan bastante para poder identificar al hongo. Bien. Recordar que los hongos unicelulares son los hongos, o sea, son levaduriformes, y los hongos miceliales son los hongos, ay, perdón, los hongos levaduriformes son los unicelulares y los hongos pluricelulares son los miceliales. Eso no. Bien, luego pasamos al cultivo. La mayoría de estos hongos son nutricionalmente poco exigentes y, o sea, desarrollan bien en medios comunes, como por ejemplo la sangre y chocolate, y todos desarrollan estos hongos que son medios para bacterias. Pero yo tengo un agar saburó que contiene glucosa, tiene peptona y tiene agar. Con eso yo ya puedo hacer que un hongo crezca, ¿verdad? Y por supuesto, para los hongos más exigentes, puedo utilizar, qué sé yo, extractos de órganos, por ejemplo, como es el cerebro-corazón, el extracto de cerebro-corazón, extracto de levaduras y caldo, por ejemplo, de BHI, de cerebro-corazón, infusión cerebro-corazón. Y por supuesto tenemos también otros medios comerciales, ¿verdad? Como el dermatofito test medium, que se utiliza para el aislamiento primario de dermatofitos, ¿verdad? A partir de muestras de piel, cuero cabelludo, uñas. Tiene también, o sea, a diferencia del saburó, del agar saburó convencional, tiene agregado de antibióticos, ¿verdad? Que inhiben a las bacterias, y el agregado de cicloximida, que puede inhibir también a algunos hongos filamentosos, ¿verdad? Y la peptona que tiene es una peptona vegetal, porque está la peptona animal y la vegetal, ¿verdad? Y a los hongos les gusta más la peptona vegetal. Y también tenemos el agar nicocel, que es también una variante de la agar saburó, que contiene también inhibidores para bacterias y hongos filamentosos. También tenemos el agar Chrome cándida, que sirve para la identificación presuntiva de algunas levaduras del género cándida, ¿verdad? Presuntiva, no es que porque tenga el color verde yo ya voy a decir que es una cándida albicans. ¿Sí? Porque el color verde significa presuntivamente que está dentro del complejo Candida albicans, pero sin embargo no puedo yo decir es una Candida albicans. Puede ser una Candida africana, o puede ser una Candida dubliniensis, o porque es una colonia rosa seca, presuntivamente puedo decir que es una Candida cruzi, o si es una colonia azul, puedo decir presuntivamente que es una Candida tropicalis, pero yo me tengo que apoyar más de otros, o sea, tengo que usar otros métodos, o sea, para poder llegar a la identificación, a confirmar la identificación de este hongo, ¿verdad? Utilizando, por supuesto, el metabolismo de estos hongos, ¿verdad? O sea, valiéndome del metabolismo de estos hongos, tanto frente a los hidratos de carbono, frente a las proteínas, o sea, ¿qué utiliza el hongo para poder crecer? Entonces, mediante esas pruebas yo puedo saber y llegar a la identificación confirmatoria de este hongo, del hongo que yo quiero saber. Bueno, estos son algunos de los hongos, de los medios utilizados en micología para el diagnóstico del aislamiento de los hongos. El agar saburó es el medio universal, ¿verdad? Se utiliza para el aislamiento de hongos tanto patógenos como ambientales, ¿verdad? A partir de muestras clínicas.
Luego están estos otros medios que sirven para el Agar micocel, por ejemplo, es una variante del Agar sabroso, sin embargo tiene ciclosimida y tiene antibióticos para inhibir los contaminantes, cerebro-corazón, infusión, sirve para el aislamiento de hongos del género Histoplasma y Sporotrix. Luego está en el medio cromogénico que les mencioné, el Agar Candia, Chrome Candia, ¿verdad? Que sirve para la identificación presuntiva de estas levaduras. Luego está el agar papa, que también es un medio que se utiliza bastante en micología para inducir la esporulación de ciertos hongos. Y también algunos pigmentos que nos ayudan para identificar fenotípicamente a los hongos. Luego están también otros medios, como por ejemplo el agar Dixon, que sirve para el aislamiento de Malassezia, que necesita de ciertos ácidos grasos para poder desarrollar, ¿verdad? Y está el famoso agar levodopa o agar semilla de girasol, que sirve para el aislamiento de Cryptococcus, ¿verdad? Y en este medio, estos hongos desarrollan unas colonias amarronadas, ¿verdad? Eso explica que este hongo es productor de una enzima llamada fenol oxidasa, ¿verdad? Bueno, que sirve para la síntesis de melanina. Y que es un factor de virulencia importante para este hongo que le ayuda en vivo para sobrevivir. Bien, ¿cómo identifico los hongos? Métodos de identificación para el estudio de un hongo filamentoso, por ejemplo, en el caso de que yo no pueda no pueda identificar al hongo, o sea, el hongo no haya fructificado o no haya formado sus estructuras en el cultivo, yo puedo hacer una técnica que se llama microcultivo. ¿De qué trata esta técnica? Esta técnica trata sobre un porta objetos pongo un corte, un pedazo de agar, ¿verdad? Puede ser un agar papa y todo estéril tiene que ser, por supuesto. Coloco un corte de un agar encima de un portaobjetos, le inoculo, le pongo el hongo encima, le inoculo en varias partes y encima le pongo un cubo de objetos. Eso yo llevo a la estufa a 28 grados y incubo por 24 horas, 24, 48, 72 horas y luego quito de la estufa y le coloco, quito el cubo de objetos, le coloco una gota de lactofenol y le vuelvo a poner el cubre objetos y observa el microscopio. Y ahí yo voy a poder apreciar las estructuras que tiene el hongo, ¿verdad? Las características de las hifas, por ejemplo, como el tamaño, la forma del pigmento, o sea, el tipo de esporulación que tiene el hongo. O sea, me va a ayudar para poder llegar a la identificación del hongo mediante la esporulación del hongo, ¿verdad? O sea, yo induzco a la formación de esas estructuras del hongo presentando un medio pobre, ¿verdad? Entre comillas. Porque yo le doy un poco nomás del agar con un poco nomás de medio, o sea, de comida. Entonces, el hongo desesperadamente necesita comida. Entonces, produce sus estructuras sexuales, ¿verdad? Y esas estructuras sexuales a mí me van a ayudar para poder decir, es un Aspergillus, es un Fusarium, es un Penicillium, ¿verdad? En el caso de que yo no pueda identificar el del cultivo, ¿verdad? Si es que no esporuló el hongo. Eso pasa normalmente cuando el medio es muy rico. Cuando el medio es muy rico, el hongo entonces no tiene necesidad de poder diseminarse en el ambiente, ¿verdad? Porque tiene mucha comida por comer. Entonces, el hongo por eso no forma sus estructuras sexuales por las que yo me valgo para identificar al hongo, ¿verdad? Pero en el caso de que sí ocurra presuntivamente, o sea, crece el hongo y veo macroscópicamente qué forma tiene el hongo, qué color tiene, qué aspecto tiene la colonia, el margen, los pigmentos, eso me ayuda. Pero si yo hago el examen directo de esta colonia y no veo la estructura, entonces no me sirve tampoco. Sin embargo, tengo la técnica de microcultivo que me ayuda para poder identificar al hongo. Eso es por un lado en los hongos, en el caso de los hongos filamentosos. Luego tengo las levaduras, donde aíslo una levadura a partir de una muestra clínica, ¿verdad?
Tengo, por otro lado, la microscopía que me ayuda a ver la forma del hongo, si es es una levadura, eh, es una levadura circular o ovalada, o si tiene alguna célula hija que sale de la célula madre, eso me ayuda. Ahí lo hongo y utilizo medios para poder ver el metabolismo del hongo. Por ejemplo, reducción de nitratos a nitritos. Puedo valerme, por ejemplo, de la utilización de los azúcares, del ozonograma o del sismograma para ver la utilización de algunas proteínas. O la urea, por ejemplo, si produce ureasa el hongo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tema o no se entendió algo por lo menos de esto? ¿O hay algo que añadir por parte de algún docente? Si no entendieron, por favor, quiero que me digan. No entendí esta parte y por favor si podés volver a mencionar. Para mí está todo muy todo claro, claro. Bueno. Bien, entonces pasamos. Si están seguros de que entendieron, pasamos. Bien, esta es la técnica de microcultivo que me ayuda a identificar a estos hongos, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un cultivo positivo, un dermatofito. Veo el aspecto de la colonia. Pienso que puede ser, que podría ser. Pero hago el examen directo con azul y lactofenol, pero no veo ninguna estructura que me pueda ayudar para identificar. Entonces yo me valgo de este microcultivo para ver. Puede pasar también con Sporotrix y puede pasar con Aspergillus. Hago el corte de ese agar en forma de un cuadradito, pongo encima de una lámina y eso a su vez pongo en una placa de Petri que tiene que tener una fuente de humedad, que puede ser un algodón embebido con agua estéril, ¿verdad? Todo estéril tiene que ser. Y inoculo al hongo, le pongo la laminilla encima o el cubre objetos, tapo eso y llevo a la estufa. Y incubo por un tiempo determinado, saco y le coloco una gota de lactofenol entre lámina y laminilla y observo el microscopio para ver las estructuras del hongo. Y eso me va a ayudar a identificar, por ejemplo, si es un Aspergillus, Flavus, o Fumigatus, o Niger, o Terrus, ¿verdad? Que presuntivamente yo por el aspecto que tiene la colonia de repente ya me puede ayudar un poco, ¿verdad? Pero no del todo. Porque hay, como saben, hay complejos de especies ya en estos grupos de hongos. Que de repente el color el aspecto del hongo, por ejemplo, el pigmento de repente que produce no me ayuda mucho, entonces me valgo de la estructura de la micromorfología. Por ejemplo, aquí se puede ver que hay diferencias, ¿verdad? En cuanto a la micromorfología de las Aspergillus flavus, que tienen unas fialies casi en 360 grados con respecto al Aspergillus fumigatus, por ejemplo, que tienen un radio 180 más o menos de la vesícula, las fialies. Ven aquí, pueden apreciar aquí. Y en el caso del Aspergillus niger, toda la vesícula está rodeada por fialies. ¿Ven? Y también hay diferencias en cuanto a las fialies. En el caso del flavus puede tener doble hilera de fialies, o sea, puede tener dos fialies, una debajo de otra, ¿verdad? O sea, dos grupos de fialies. A diferencia de los otros que pueden tener solamente uno. Entonces, eso también me ayuda para identificar. Y también la forma que tiene la vesícula, ¿verdad? De repente. Me puede también ayudar un poco. Algunas son, en el caso del flavus, es más circular la vesícula. A diferencia del fumigatus, que es más ovalada. Es más ovalada la vesícula. Bien. Esa modo en general nada más, ¿verdad? Paso. Entonces, como había mencionado, es importante siempre identificar al hongo, ¿verdad? ¿Por qué? Para instaurar el tratamiento, obviamente tiene que ser un hongo que sea representativo de ese sitio de infección, ¿verdad? Ustedes tienen que estar seguros de que no sea un colonizante o de que no sea un contaminante. Tiene que unir todo. Y
En el caso de que no puedan hallar, o sea, no puedan confirmar, tienen que pedir varias muestras, ¿verdad? Eso pasa más con los oportunistas, ¿verdad? Y identificar al hongo, por supuesto, para el tratamiento empírico y luego el antifungicida para confirmar la sensibilidad a ciertos antifúngicos. Bien. Por supuesto, la actividad de ciertas drogas antifúngicas depende de cada hongo, ¿verdad? Como había mencionado al principio de la clase, ¿verdad? Algunos, los azoles, por ejemplo, son más activos frente a las levaduras de repente, ¿verdad? La anfotericina B, de repente, las formas sistémicas se utilizan más. En una histoplasmosis, por ejemplo, diseminada directamente, en vez de dar una sol, se da anfotericina B, una droga que sirve para micosis sistémica, ¿verdad? Para eliminar rápidamente al hongo, es fungicida, ¿verdad? Bien, eso básicamente. Identificar primero y luego entonces ver la sensibilidad de los antifúngicos. Por supuesto, tenemos así como las bacterias también estos manuales de estas organizaciones internacionales que se encargan de estandarizar los métodos de susceptibilidad antifúngica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos métodos como por ejemplo la microdilución en caldo, que es el gold standard, que nos da la SIM de un cierto fármaco frente a un hongo, ¿verdad? La concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? Luego está el método de difusión en disco, que es simple, económico, rápido, o sea, no tarda mucho. Lo que pasa es que nos da, como se recordarán, en halos, los diámetros de los halos en milímetros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que medir eso y comparar con las tablas, ¿verdad? Es algo cualitativo más bien, no puede decir, es sensible o resistente, ¿verdad? No es cuantitativo como la microdilución en caldo. Luego está el método de difusión, que es el e-test, que también sirve para las levaduras y para los hongos filamentosos, que nos puede también dar la SIM, ¿verdad? No así como una microdilución en caldo, pero sí hay una buena correlación, ¿verdad?, entre estas técnicas. Luego hay otros métodos comerciales como el Sensitive One, panel colorimétrico, y los métodos automatizados como el Bytec, por ejemplo, o el Microscan, que nos pueden ayudar también para dar la sensibilidad de ciertas drogas frente a estos hongos, ¿verdad?, de importancia. Y también hay otros, por ejemplo, métodos comerciales como el Fungitest, por ejemplo, que nos puede también de repente dar la SIM, ¿verdad?, del hongo, porque aquí, como pueden apreciar, entonces esta columna que está en la parte superior tiene la concentración del hongo. Por ejemplo, aquí la anfotericina B tiene una concentración de 2 microgramos por ml, por ejemplo, AB2. Y acá AB8, por otro lado, en la parte inferior, tiene una concentración también del antifúngico en estos pocillos de 8 microgramos por ml, por ejemplo. Y acá, por ejemplo, esto significa que acá me dice que el hongo pudo crecer en esa concentración de antifúngico, entonces eso me dice que es sensible a estas dos concentraciones de antifúngico. Y que eso me ayuda con estos colores, ¿verdad? De acuerdo a esos colores me puedo yo fijar. Y son métodos comerciales para poder ver la sensibilidad de los antifúngicos. Por supuesto, cuando me da la SIM o cuando me da el diámetro del halo, yo comparo siempre con las tablas, ¿verdad?, de la CLSI o la EUCAS, ¿verdad?, para poder decir si es sensible o resistente. En el caso del e-test y en el caso del método de difusión en disco, lo que se hace es preparar un inóculo del 0,5 McFarland del hongo y se estría un Muller-Hinton, que es el Muller-Hinton modificado, o sea, para hongos. Lo que normalmente conocemos nosotros es el Muller-Hinton para bacterias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para los hongos se le añade 2% de glucosa y azul de metileno a ese medio y modifico ese medio Muller, y entonces eso yo puedo utilizar para poder hacer mi antifungicida. Entonces, preparo un inóculo del hongo que yo quiero saber su sensibilidad al 0,5 McFarland, inoculo mi placa y le coloco la tira o el disco del antifúngico. Y eso incubo a 37 grados
por 24 horas y observo luego la elipse o el diámetro del halo y mido y comparo con la tabla. Y eso me ayuda a decir, es sensible o resistente a tal o cual antifúngico. Bueno, estos son los casos donde se tiene que solicitar el antifungigrama de los aislamientos. O sea, ¿en qué caso yo debo solicitar un antifungigrama? En el caso de cepas de infecciones invasoras, ¿verdad? En una candidiasis invasiva, por ejemplo, o alguna aspergillosis invasora, en ese tipo de cepas yo debo de pensar en solicitar un antifungigrama. Y también en esas regiones donde hay una elevada tasa de resistencia a antifúngicos. O sea, dependiendo del área o de la región donde yo esté y dependiendo de la epidemiología local de resistencia antifúngica, yo tengo que entonces calcular o pedir al laboratorio, necesito la sensibilidad a fluconazol de esta cándida o necesito la sensibilidad a voriconazol de este aspergillus. Entonces, hay países, por ejemplo, donde se hacen estudios ambientales donde se vigila la resistencia a azoles en los aspergillus, porque hay ciertos insecticidas, por ejemplo, que tienen similitud estructural con los azoles. Entonces, donde se usa demasiado ese insecticida o ese herbicida, entonces lo más probable es de que haya una resistencia de aspergillus frente a los azoles elevados. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ustedes si saben eso y si están trabajando en un qué sé yo, en un hospital donde trabajan con pacientes oncohematológicos, donde hay una alta frecuencia de aspergillosis en esos pacientes, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de aislamiento se tiene que solicitar sensibilidad a antifúngicos, ¿verdad? También en las cepas aisladas de pacientes con profilaxis antifúngica. Un paciente, por ejemplo, que tuvo una criptococosis, que para no decirle de por vida, de repente por un año debe tomar fluconazol vía oral, 150 miligramos diarios vía oral. Ese paciente está desarrollando un muguet por cándida. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que está pasando ahí, porque él está tomando fluconazol y este paciente está desarrollando una muguet, una candidiasis bucal por cándida. Entonces, yo tengo que pedir un cultivo de esa muestra, ¿verdad?, de raspado de lengua y ver qué es lo que está pasando. Y probablemente esa cándida haya mutado y o sea, se formaron cepas resistentes al fluconazol ahí. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos pacientes que no responden al tratamiento también, ¿verdad?, que de repente está con una probable micosis invasora. Yo no sé qué micosis. Le trato con la droga de elección. O sea, ustedes le tratan con la droga de elección y no está respondiendo a ese paciente, entonces es que también se le debe de solicitar una muestra, o sea, una sensibilidad, ¿verdad? Test de sensibilidad a antifúngicos. A ese aislamiento, mejor dicho, a ese aislamiento. Y bien, esto no corresponde, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de los fármacos antifúngicos sistémicos y locales que se tienen a disposición, ¿verdad? Están los sistémicos. Dentro de los sistémicos tenemos parenterales y orales, ¿verdad? El más importante aquí dentro de los parenterales es la amoxicilina B, ¿verdad?, que realmente es una droga muy utilizada en nuestro medio, ¿verdad? Es para tratar los diferentes tipos de micosis dependiendo del tipo, obviamente, de micosis, más en la micosis invasora, ¿verdad? Si bien es cierto, esta droga es una droga muy nefrotóxica, muy hepatotóxica, entonces la anfotericina B, la que no es liposomal, ¿verdad?, la desoxicolato. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan. El uso indiscriminado tampoco es permitido de esta droga. O sea, por aislar, por ejemplo, un hongo que es un colonizante y ustedes le tratan a una persona sin ninguna patología de base y le dan indiscriminadamente esta droga, le pueden destruir el riñón. O sea, ustedes tienen que estar recontra seguros del diagnóstico y tienen que asociar directamente el aislamiento con ese diagnóstico, o sea, con el diagnóstico de esa micosis, ¿verdad? O sea, tampoco es para usar indiscriminadamente estas drogas, es lo que quiero decir, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sean conscientes del uso
no indiscriminado de estas drogas, ¿verdad? O sea, no deben utilizar indiscriminadamente estas drogas por las repercusiones que puede tener el paciente. Orlando, estaban ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Nada, pero disculpa. Sí. O sea, esto se utiliza bastante en los hospitales, pero tienen que ustedes diferenciar bien de lo que es una infección de la colonización. En la colonización, si utilizan esta droga, van a destruir el hígado de ese pobre paciente que después se va a tener que dializar o va a necesitar un trasplante. Entonces, y por otro lado, el uso del fluconazol, los azoles también se utilizan mucho, ¿verdad? Y el uso indiscriminado de los azoles también, ¿verdad? Que aumenta la resistencia si se usa indiscriminadamente, ¿verdad? Bien, un comentario nada más. Entonces, en cuanto a los, para integrar las motricinas B, quintocantinas y azóligos, orales también tenemos los azóligos, ¿verdad? Que es activo frente a las levaduras y hongos filamentosos, ¿verdad? Glisofulvina, terminafina, que se utilizan para los dermatofitos. Y por otro lado tenemos a las locales, dentro de los locales tenemos tópicos y orales, ¿verdad? Están también los azóligos, nistatina, que es un grupo, el grupo de los polinos también. Luego tenemos alilamina y por otro lado los orales, azóligos y nistatina. Bien. Aquí podemos apreciar un anticoagulama de un Aspergillus unidatus, ¿verdad? Que se puede apreciar una sensibilidad aparente al voriconazol. Esto se mide y se mide el diámetro en milímetros y se compara con la tabla de la CLCI o la UCAS para decir es sensible o no al voriconazol. Y lo mismo pasa con esta Candida cruzi. Bien, pasamos al diagnóstico micológico de las micosis superficiales. Entonces, en el caso de la malacesiosis o pitiriasis versicolor, anteriormente se llamaba, el género malacesia se llamaba Pityrosporum, ¿verdad? Pityrosporum ovale, y por eso se asocia, por eso el nombre de pitiriasis, ¿verdad? Actualmente se lo conoce como género malacesia, ¿verdad? Que tiene varias especies. Obtenemos la muestra mediante raspado con bisturí o con cinta adhesiva de la lesión, ¿verdad? Eso, por supuesto, llevo entre lámina y laminilla con una gota de azul Parker 51 que me ayuda a evidenciar estas estructuras, ¿verdad? De las hifas gruesas y estos elementos laboriformes ovalados, redondos, ¿verdad? Que se asemejan a la... comparo yo con espagueti con albóndigas. Espagueti con albóndigas para que se me quede, ¿verdad? Entonces, si es que yo no le pongo la gota de azul Parker, entonces yo puedo observar de esta forma, al hongo, ¿verdad? Entonces, luego del examen directo, yo presuntivamente ya puedo decir, es una malacesiosis por malacesia, ¿verdad? Y por otro lado, puedo hacer el cultivo también, el aislamiento e identificación del hongo, ¿verdad? Utilizando medios específicos, ¿verdad? O sea, este hongo es nutricionalmente exigente y necesita de algunos ácidos grasos para crecer. Y lo que puedo hacer es cultivar la muestra de escamas en medio sabroso con agregado de aceite de oliva o en un medio Dixon, que es un Dixon modificado que contiene ácidos grasos para el crecimiento de estos hongos levaduriformes, ¿sí? Eso es para el diagnóstico de una malacesiosis o pitiriasis versicolor. Luego tenemos a la malacesia SP, especies. Las más conocidas son la fúrfura y la globosa. Estas colonias desarrollan de 32 a 34 en una semana, como unas colonias cremosas, algunas más secas, otras con color amarillo o tendientes al café, como se pueden apreciar aquí en la imagen. Yo si realizo una coloración de grano, por ejemplo, de estas colonias, entonces puedo apreciar de esta forma. Estas levaduras, estos blastoconidios, ¿verdad? Con brotes, ¿verdad? Unibrotantes. Y esto de vuelta serían las hifas cortas, gruesas, y los elementos levaduriformes, ¿verdad? Bien, Geotrichum es otro grupo de levaduras importantes que pueden causar micosis oportunista, ¿verdad?
donde se pueden encontrar varias especies como el Candium capitatum clavatum. Se pueden aislar diferentes muestras como esputo, escamas. El examen directo con KOH evidencia hifas y halinas, hifas tabicadas con artroconidia. Se pueden cultivar también en medios como el Arsa Buró, donde pueden desarrollar estas colonias blancas vellosas y son de crecimiento rápido, 24 a 48 horas ya puede evidenciar crecimiento, y la prueba que puedo utilizar para poder identificar es la ureasa, donde la ureasa es negativa, ¿verdad? Frente a otras levaduras de los tricosporum, por ejemplo, que pueden dar positivo, ¿verdad? Ureasa positiva. Estas son las artroconidas que presenta el hongo, ¿verdad? El Geotrichum, ¿verdad? Son como unos elementos levaduriformes rectangulares, entre comillas. Luego tenemos Trichosporum, que es con sus diferentes especies, el Inguin, Ovoides cutanum, que pueden causar diferentes tipos de afecciones, ¿verdad? Por ejemplo, el Inguin puede causar la piedra blanca, el Ovoides puede también causar la piedra blanca. Esas diferentes regiones anatómicas, eso sí. Trichosporum cutanum puede causar onicomicosis, ¿verdad? Infrecuentemente, pero puede. En el examen directo de las muestras se pueden observar hifas tabicadas con artroconidios, y también en el cultivo en Arsa Buró pueden desarrollar unas colonias secas, blanquecinas. Y la prueba de este hongo es la ureasa. ¿Cómo? Profe, yo no entiendo tanto cómo hacemos para diferenciar una levadura de un... O sea, si hay hifas y eso, no entiendo tanto, porque para mí, por ejemplo, en esas fotos yo no veo hifas. Sí, acá, por ejemplo, se ven hifas, ¿ves? Acá en la parte de abajo. Son unas hifas hialinas tabicadas finas, ¿verdad? Finas. Eso es lo que yo puedo ver en el examen directo. De una muestra, por ejemplo, de raspado de uña. Esto es lo que yo veo, ¿verdad? Pero esto no me ayuda mucho para poder decir que es un Trichosporum. Yo con el cultivo nada más voy a poder saber eso. Pero no me asegura eso. Difícil es para que yo pueda... En el caso, por ejemplo, de las uñas de los pies, cuando yo observo unas hifas hialinas tabicadas, yo digo, sospecho que es un dermatofito. Pero hasta no tener el cultivo no puedo decir, ¿verdad? En el caso de las cándidas, por ejemplo, te digo, se pueden ver hifas con los elementos levaduriformes, ¿verdad? En ese caso yo diferencio la levadura ya de la cándida, ya puedo decir presuntivamente que es una cándida. Cuando está presente un hongo filamentoso, yo puedo ver unas levaduras gruesas, unas hifas gruesas ramificadas, ¿verdad? Pero la foto la foto de arriba a la izquierda, ¿eso qué son? Esos cositos. Sí, estos son artroconidios. Estas son estructuras que se llaman artroconidios. Ay, profe, ¿cómo yo diferencio un artroconidio de una levadura? No, y la forma, fíjate que la forma es diferente. Es una levadura, pero en forma de artroconidio, o sea, en forma rectangular, ¿verdad? O sea, los elementos levaduriformes pueden ser ovalados, pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, ¿verdad? Estas son levaduras solamente que tienen unas formas no típicas, que son artroconidias, ¿verdad? Que son unas estructuras así rectangulares. Lo que normalmente vemos es la forma en forma de ovoide, en forma de huevo, ¿verdad? O sea, esa es la típica, ¿verdad? No sé si me expliqué o le explica a alguien. ¿Se explica o no? ¿Estás ahí? Sí, no entiendo tanto, profe. ¿Qué es lo que no entendés tanto? Que estas... Que dijimos que estas que son hifas, y si son hifas es porque son monos, ¿verdad? Sí. Y vos dijiste que eso eran levaduras. Estas estructuras son levaduras. O sea que esta puede estar en forma de levaduras y en forma de monos, ¿así? No. Puede tener la estructura de las hifas.
O sea, no es propiamente que sea filamentoso, no es propio de que tengan IFA, ¿verdad? O sea, no hay que asociar directamente la producción de IFA con mohos directamente, o con la producción de IFAs. O sea, se puede también asociar con las levaduras, eso. No sé si me explico. O sea, el término IFAS o la estructura de la IFA yo puedo ver tanto en las levaduras como en los hongos, o sea, como en los hongos filamentosos. A eso me refiero. ¿Sí? En las muestras clínicas más bien. O sea, esta muestra de uña, por ejemplo, que yo veo al microscopio, yo puedo ver así, unas IFAS. En algunos casos pueden aparecer estas artrosporas, ¿verdad? Pero yo cuando aíslo el hongo a 37 grados, o sea, cultivo la muestra de uña, incubo la placa de agar sauro, le practico un examen en fresco de crecimiento y veo estas artroconías que son levaduras. No sé si me expliqué. Sí, gracias, profe. Le voy a explicar un poquito, no sé si le voy a complicar, ¿verdad? Sí, doctora, adelante. Sabes que la IFA es la prolongación de un elemento micótico, ¿verdad? La célula siempre está como una levadura o es rectangular, es pequeña y luego se va a ir alargando. Eso es lo que hace, ¿verdad? Se transforma en el talo, le decimos nosotros, ¿verdad? Y se va alargando. Está en el caso de las levaduras, forman pseudo-IFAs, porque realmente no son IFAs verdaderas. No van a sobresalir sobre el medio como si fueran vellos, como si fuera algodón. No sé si me explico, ¿verdad? Para entender nomás lo que yo te digo así, ¿verdad? De que en el caso de las IFAs del micelio, de los hongos miceliales, las IFAs son mucho más grandes y alargadas y se van proyectando sobre el medio de cultivo, ¿verdad? Y en el caso de las levaduras, no, para formar siempre una colonia cremosa, o sea que nosotros al mirar ya vemos si eso se nota fácilmente, macroscópicamente, ¿verdad? Si es una levadura o es un hongo micelial. No sé, ¿entendés así o no? Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, pasamos al diagnóstico de las micosis cutáneas, ¿verdad? Están el grupo de las dermatofitosis o tiñas, ¿verdad? Donde se toman muestras de uñas, de cuero cabelludo, de pelos o de piel, ¿verdad? Y eso se lleva al microscopio, obviamente se le coloca una gota de hidróxido de potasio previamente y se aprecian las diferentes, en este caso, de los pelos, las invasiones tanto dentro, endotris como ectotris, ¿verdad? Por dentro, por fuera del pelo, ¿verdad? De la estructura del pelo, ¿verdad? Y en las uñas, por ejemplo, se pueden apreciar algunas hifas, ¿verdad? La producción de hifas, y luego se cultivan estas escamas o muestras de piel o uñas cuero cabelludo para ver el crecimiento del hongo, el aspecto de la colonia, si es vellosa o si produce en este caso pigmento rojo. Este sería, por ejemplo, un Trichophyton rubrum, ¿verdad? ¿Qué se hace posteriormente? Se extraen estas colonias, ¿verdad? Con ayuda de un ANSA y se colocan encima de una lámina, ¿verdad? Y por encima se le coloca una gota de aerosol de lactofenol y se lleva al microscopio para observar si produjo o no una estructura, ¿verdad? Si produjo una macro o microconilla, ¿verdad? Que es lo que me ayuda a poder identificar al hongo. Entonces, tomo muestras de uña, piel o cuero cabelludo. Llevo al microscopio esa muestra clínica para ver la estructura de los hongos. Si invadió o no el pelo y si invadió por dentro o por fuera, ¿verdad? Luego, y en las otras muestras, tanto la uña como la piel, ¿verdad? Veo si se forman o no hifas, ¿verdad? Entonces, esto yo, por la ubicación de la lesión, ya puedo suponer que es una dermatofitosis, ¿sí? Por la forma de la lesión y después por la estructura al microscopio, ¿verdad? Ahí lo longo en un medio cultivo, veo las características morfológicas culturales
hago un examen en fresco con azul de lactofenol de las colonias y veo las microconías y macroconías, ¿sí? Y eso me ayuda para identificar. Hay otros métodos, por ejemplo, que se utilizan también, ¿verdad? Como es el uso de la luz de Wood o lámpara de Wood para poder ver las tiñas por microsporum o por trichophytum, ¿verdad? Que se utilizan para normalmente en el cuero cabelludo, ¿verdad? En las tiñas capitis para diferenciar cuando se expone esta luz UV frente a una tiña capitis por microsporum cani, por ejemplo, hay una fluorescencia verde, ¿verdad? Y cuando es producida por Thomson no se evidencia esa fluorescencia, ¿verdad? Aquí se pueden apreciar estas estructuras también para de algunos hongos que se pueden ver en las muestras clínicas, ¿verdad? Aquí muestra KOH, ¿verdad? Dióxido de potasio, con la muestra clínica, por supuesto, donde se ven IFAs. Y por otro lado, la IFA artrosporada, y aquí se pueden ver las IFAs con azul de lactofenol, ¿verdad? IFAs y harinas tabicadas. Bien, estos son medios de cultivo en general, ¿verdad? De todo lo que se puede utilizar para los hermatofitos. Agar saburó glucosado, agar papa, agar latrimel y hermatofitum test medium, ¿verdad? Cuando se siembran en estos medios de cultivo se debe incubar a 25 a 28 grados, ¿verdad? O a 35 a 37 grados por 15 a 21 días para ver el crecimiento, ¿verdad? De estos hongos. No sé qué tal estamos de tiempo, doctora Amelia, si es que podemos acelerar más, sí, o... Esta tabla, por ejemplo, es un poco... O sea, para hablar de todo esto otra vez, me parece que... Eso es muy complicado, no se va a quedar de eso ya. Paso nomás entonces para mostrar estos más importantes. Más rápido nomás. Dale. Aquí tenemos entonces estos grupos importantes de hongos que ya habíamos visto también en la parte del taller, ¿verdad? El Epidermophytum flocosum, por ejemplo, las estructuras que puede tener son las macroconías en la micromorfología, ¿verdad? No tienen microconías, tienen estas macroconías de raqueta, macroconías de paredes finas con varias divisiones o setos, y puede tener un pigmento azul verdoso en el medio. El Trichophytum puede tener varias especies como el Rubrum, Thomsons y Metallophytes que pueden tener varias estructuras. En el caso del Rubrum, por ejemplo, puede tener unas microconidias adheridas a la hifa central en forma intercalada. Puede tener también macroconidias, pero muy escasamente, o sea, en poca cantidad. Puede tener un micelio delgado y puede producir un pigmento rojo vino. El Thomsonams puede producir microconías también. La hifa es normalmente más gruesa. Microconías en forma de lágrima de diferentes tamaños, tamaños variables, y se disponen uno enfrente de otro, ¿verdad? Las microconías. Y puede presentar también macroconías, pero en escasa cantidad, ¿verdad? Pueden producir un pigmento marrón. El Trichophytum metallophyte puede producir también microconidios, ¿verdad? En racimos normalmente, y de repente son más circulares. Los microconidios que producen esta especie de Trichophytum pueden producir en mayor cantidad, en mucha cantidad de macroconidios, y también pueden producir hifas en espiral, ¿verdad? Que le diferencia a los otros. Luego tenemos a los dos importantes del género Microsporum de Cani, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado, producen unas colonias algodonosas, vellosas, blanquecinas. De repente puede producir un pigmento, en el reverso, un pigmento amarillo anaranjado, y produce estas macroconías y microconías, pero predominantemente macroconías, fusiformes, paredes gruesas, y con varios septos, ¿verdad? También con opérculo. Y por otro lado tenemos aquí a la Neonicia egipcia, que produce unas colonias pulverulentas, y las macroconías, predominantemente macroconías de paredes finas, 4 a 6 septos, y el extremo que es rombo. Y estos son los agentes, los hermatofitos que pueden producir las diferentes tiñas, ¿verdad? Microsporum SP puede producir tiña capitis, Epidermophytum puede producir
Tinea corporis y unguium, y Trichophytum puede producir Tinea capitis, ¿verdad? Trichophytum sp, ¿verdad? El resto, Trichophytum, tanto rubrum, por ejemplo, puede producir corporis, cruris, unguium y así sucesivamente. Pasamos a las micosis subcutáneas. Estas micosis normalmente, o sea, las muestras que se toman son de escamas o costras, ¿verdad? De repente muestras de secreción purulenta por aspirado, ¿verdad? Pero lo que normalmente se hace es raspado con bisturí o con punch, ¿verdad? O sea, se toma un pedazo del tejido. Se analizan entonces con KOH también, con ayuda de KOH se pueden apreciar las células rumadoides, ¿verdad? O que asemejan unos granos de café, ¿verdad? Unas células pigmentadas que se pueden apreciar aquí. En algunos casos pueden aparecer filamentos, en muy pocos casos aparece el filamento. En las biopsias se observan células muriformes, que es una reacción granulomatosa, ¿verdad? Con linfocitos, células, polimorfos y demás. Se cultivan agar buró o lacrimel o micocel. Agar papa también se incuba de 2 a 4 semanas y se identifican por su tipo de fructificación asexuada. Y tenemos varios agentes aquí: Fonseca pedrosoi, Cladofialófora carrioni y Fialófora verrucosa. Las colonias entre todas las especies son macroscópicamente indistinguibles y por eso se tiene que, o sea, normalmente son aterciopeladas, radiadas de color verde oscuro a negro. Estos hongos son causantes de macromolastomicosis, ¿verdad? Son hongos negros. Estos sí son los hongos verdaderos, ¿verdad? Hongos negros, ¿verdad? Donde tienen diferentes estructuras, ¿verdad? Que se aprecian aquí en la figura, que nos ayuda para poder identificar micromorfológicamente, ¿verdad? Bien. Entonces, Fonseca pedrosoi puede tener un tiempo de desarrollo de 3 a 4 semanas. Las colonias son plajas negras y tienen las características de colonias vellosas, aterciopeladas, con surcos y radiaciones. Cladofialófora se incuba de 2 a 3 semanas aproximadamente, tiene un color verde oscuro y tiene unas colonias planas, radiadas, vellosas, prácticamente indistinguible de la Fonseca. Y Fialófora puede tener un color verde, oscuro, negro, y puede tener unas colonias planas, limitadas, vellosas, terciopeladas, que también es medio indistinguible de los otros, ¿verdad? En cuanto al pigmento, por ejemplo, la difusión del pigmento de la Fonseca puede tener difusión del pigmento negro ocre, la Cladofialófora negro difuso y la Fialófora negro difuso también, ¿verdad? No hay muchas diferencias en cuanto a eso. En cuanto a la esporotricosis, la muestra es de raspado, puede ser de secreción purulenta, biopsia, donde se encuentre la infección, ¿verdad? O sea, si es el cuadro pulmonar, dependiendo de eso, ¿verdad? Si es un cuadro linfocutáneo o es un cuadro de esporotricosis cutánea fija, dependiendo de eso se va a tomar la muestra, ¿verdad? O si es una esporotricosis pulmonar. Se realiza un examen directo con KOH de la muestra, ¿verdad? En la mayoría de los casos el examen directo es negativo, ¿verdad? Es poco sensible, ¿verdad? El cultivo es lo que ayuda más a identificar, a llegar al diagnóstico, ¿verdad? Crece en Agarsaburó incubado a 25 a 37, a diferentes temperaturas, porque ya sabemos que es un hongo dimórfico, ¿verdad? Y la forma filamentosa podemos ver que puede desarrollar estas estructuras estriconidióforas en forma de margarita. La fase leoriforme, por supuesto, se observa a 37 grados, ¿verdad? Cuando se incuba a 37 grados, el medio de cultivo. Las colonias son de aspecto cremoso y brillante, y la forma filamentosa es que se siembra también, se cultiva también en el medio saboropeo, pero se incuba a 28 grados, desarrolla unas colonias claras y húmedas que luego con el tiempo se vuelven amarronadas o negras, ¿verdad? Bien. Luego están las feohifomicosis, que son micosis, o sea, pueden causar diferentes tipos. Otra vez tienen su clasificación de acuerdo al doctor Bonifaz: la superficial, la cutánea, la superficial, la subcutánea, la cerebral y la diseminada, ¿verdad?
Esto ya habíamos visto también en la clase, la superficial, las diferentes piedras, ¿verdad? La tiña negra, la forma óptica, la ocular, ¿verdad? Dependiendo de qué afecte, entonces yo tomo la muestra. Si es una muestra de oído, una otitis externa, puede tomar un otorrinolaringólogo, una muestra de raspado, una muestra de hisopado, o en todo caso una tímpanocentesis, pero no es recomendable dependiendo de la gravedad del caso. Ocular, o sea, una úlcera, dependiendo si es una úlcera o una queratitis. Luego la subcutánea, en el caso de un quiste micótico, una nodular diseminada, una biopsia sería una muestra ideal, ¿verdad? En este tipo de casos. Luego está la cerebral y la diseminada, que por supuesto va a depender del caso, ¿verdad? Cómo se tome la muestra, ¿verdad? Por drenaje, por ejemplo, en el caso de un absceso cerebral por una cladofielos brabantiana, entre comillas. Es importante distinguir estos hongos de los otros, o sea, de estos hongos negros de los hongos causantes de la feoidomicosis. Porque estos, cuando se manifiestan, aparecen como en la muestra clínica como hifas gruesas que tienen tabiques, o algunas veces tienen levaduras, ¿verdad? A diferencia de estos, entonces, a diferencia de los hongos causantes de la micosis subcutáneas, estos no forman nunca las células fumagoides, nunca no forman. Son también hongos negros, pues, pero en el caso de la cromomicosis hay células fumagoides. Pero en el caso de la feohipomicosis, que son también causados por los hongos negros, no se forman estas células fumagoides, sin embargo se forman solamente hifas gruesas de estos hongos negros que tienen pigmento, por supuesto. Bien. Pasamos al diagnóstico de micosis profunda. Tenemos la patología de histoplasmosis, ¿verdad? El hongo agente causal de histoplasmosis, que es un hongo dimórfico, histoplasma SP, se puede tomar una variedad de muestras dependiendo de qué tejido esté afectado, ¿verdad? Se hacen muestras, o sea, examen directo de estos tejidos que nos sirven de mucho. El KOH con la muestra de tejido o con la muestra que sea, ahora nos sirve de mucho porque estas levaduras son muy pequeñas, son muy difíciles de observar, tenés que tener mucha experiencia para ver. Entonces, lo que más sirve en este caso y lo que más ayuda es las diferentes coloraciones, ¿verdad? O sea, yo directamente una coloración de Giemsa, por supuesto, tengo que hacer, o sea, puedo hacer de las muestras donde yo sospecho una micosis, por supuesto. No solamente puede ser una histoplasmosis, puede ser una cleptococosis, una paracosidiomicosis que yo sí puedo ver en un examen directo, ¿verdad? Pero, por supuesto, tratándose de una histoplasmosis, hago las coloraciones y veo las levaduras, las blastoconias celulares, ¿verdad? Ovaladas, que ya me sugieren el diagnóstico de una histoplasmosis. Y con ayuda del cultivo me confirmo. Estas muestras se incuban de 25 a 37 grados, ¿verdad? O sea, por un lado, en una estufa de 25 a 28 grados y por otro lado de 35 a 37 grados, para ver el dimorfismo que tienen estos hongos, ¿verdad? Desarrollan bastante bien en agar papa, agar saburó estos hongos, ¿verdad? Inclusive en agar sangre pueden desarrollar. Aquí se pueden ver la forma levoriforme, que en este caso un macrófago citando la célula. En una muestra, por ejemplo, de médula ósea, tenés que tener muchísima experiencia para poder diferenciar de una leishmania, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea, es muy difícil, tiene que ser muy experimentado el observador para poder diferenciar. Se asemejan, ¿verdad? Por supuesto, hay estructuras que la leishmania tiene que ayudan a diferenciar, por supuesto, pero hay que tener mucha experiencia. Por un lado están las levaduras, ¿verdad? Estas serían las colonias a temperatura ambiente, ¿verdad? Colonias vellosas, blancas. Y este sería el directo de las colonias que se desarrollan a temperatura ambiente, ¿verdad? Unas macroconillas que se asemejan a las minas marinas. Eso me ayuda para poder identificar al hongo, ¿verdad? Al histoplasma. Por supuesto, también posee microconillas que no me ayudan mucho, ¿verdad? Entonces, esto sería en la forma ambiental, en el ambiente, en la forma micelial del hongo, sería esto. Y la forma laboriforme sería de esta forma.
¿sí? Aquí también se puede apreciar la forma leoriforme del histoplasma, que están dentro de estas células de estos macrófagos. Bien, para coccidioidomicosis también un abanico de muestras. ¿Por qué? Porque afectan diferentes sitios, puede afectar muchos órganos. Entonces, dependiendo de eso, yo tomo la muestra, ya sea una muestra respiratoria, un sudado, LCR. Realizo un examen directo con KOH al 10% y ya puedo ver directamente al hongo. Las levaduras multigemantes del paracoxi, ya puedo ver, ya puedo decir que es un paracoxi, ¿sí? Luego tengo otras coloraciones para ver paz, hematoxilina, docina, que también me pueden ayudar para ver la pared gruesa del hongo, ¿verdad? Y la refringencia que tiene, ¿verdad? Este hongo en la microscopía, ¿verdad? De repente también se pueden ver algunas blastoconías, o sea, cadenas de células, blastoconías o células en gemación única o solitaria. Lo que más se ve sí son las células solitarias, de repente las coloraciones, ¿verdad? Y de repente se ven los brotes. Cultivo también de 25 a 28 y de 35 a 37 por 2 a 4 semanas. En agar saburó crece, a diferencia de los otros, es más exigente este hongo. De repente, si se encuentra una bacteria de repente, algún hongo contaminante, ya es difícil que crezca. Es un hongo muy exigente. En el punto de vista, no tiene que haber otra bacteria o hongo por ahí cerca que le impida crecer, porque es muy argel este hongo para desarrollar de repente. Tiene que estar todo controlado, el ambiente, la temperatura, y de repente si es que hay medios también útiles para poder aislar al hongo, ¿no? Como por ejemplo el sangre de caballo, por ejemplo, es un medio bastante enriquecido para aislar a este hongo. Pero de repente, un medio que se llama Fava Neto también se utiliza para aislar a este hongo, que es relativamente exigente para aislar, pero de repente su forma leoriforme. Y si es que, por ejemplo, se toman muestras, se tienen que sembrar los varios tubos, a partir de la muestra para poder aislar al hongo, de repente. Y también se tiene que llevar a confirmar el dimorfismo para llegar a identificar al hongo. Entonces aquí podemos ver una muestra, un raspado de lesión en boca, ¿verdad? Se realiza un examen directo y se pueden apreciar las levaduras multigemantes, ¿verdad? Esto sería la forma filamentosa, o sea, 35 a 28 grados, ¿verdad? La forma que está en el ambiente. Esta sería la coloración de Giemsa, la coloración de Giemsa a partir de una muestra de donde se sospecha una paracoccidiomicosis, ¿verdad? Donde se puede apreciar la levadura y una gemación aquí, un higemante, levadura unigemante. Aquí en esta extinción de paz. Extinción de Broco, aquí se puede ver la levadura multigemante a partir de una muestra de biopsia, ¿verdad? Que nos ayuda también a identificar al hongo, y estas serían las formas leoriformes, ¿verdad? Secas, cerebriformes, ¿verdad? En el agar papa. Coccidioidomicosis, muestras, diferentes tipos de muestras porque afectan diferentes tejidos. Examen directo con KOH, se pueden ver también ya las esférulas con el examen directo con KOH. También se pueden disponer de coloraciones como hematoxilina, docina, paz, Grocott, para ver mejor la estructura del hongo, que son esférulas con endosporas, ¿verdad? Se cultivan también a diferentes temperaturas, ¿verdad? 25 a 28 y 35 a 37, y se pueden cultivar en diferentes medios de cultivo como Darsaburó, BHI, ¿verdad? Y aquí se aprecian estas estructuras, esta esférula con doble membrana que tiene dentro las endosporas. O sea, una esférula con endosporas. A temperatura ambiente pueden desarrollar estas formas miceliales, ¿verdad? Colonias vellosas blanquecinas, algodonosas, ¿verdad? Y cuando se le practica un examen directo a esta colonia, se puede observar, apreciar las artroconídeas de este hongo, ¿verdad? Que se pueden apreciar aquí, artroconídeas del hongo.
Esta sería la forma levaduriforme, ¿verdad? La esferula con endospora. Y es muy difícil también que se consiga obtener la forma levaduriforme de este hongo porque es dimórfico nutricional, ¿verdad? Entonces, de repente puede crecer a 25 grados, puede crecer igual la forma filamentosa y es un riesgo para la persona que manipula este grupo de hongos, ¿verdad? Sí, porque la dosis infectiva es baja, ¿verdad? O sea, 1 a 10 artroconías inhala, una persona ya puede infectarse con este hongo. Y imagínense un cultivo puro de este hongo inhalar, ¿verdad? Millones y millones de artroconías, ¿verdad? Es un hongo que se tiene que tener, o sea, la persona que trabaja con estos hongos, o sea, los hongos sistémicos en general tienen que tener cuidado, ¿no? Trabajar con cabina de bioseguridad nivel 2 por lo menos. Diagnóstico de micosis oportunistas, tenemos al género Cryptococcus, ya habíamos mencionado, también tenemos a las dos especies más importantes, el Neoformans y el Gatti. El Neoformans es, como ya habíamos mencionado, oportunista más bien con respecto al Gatti, que el Gatti ataca inmunocompetente como inmunodeficientes. O sea, son levaduras esféricas, ovoides y a veces de forma alargada, ¿verdad? Es muy difícil que se vea la forma alargada de esta levadura, pero sí se puede apreciar, por ejemplo, en los hemocultivos, donde el caldo del hemocultivo no es un caldo de enriquecimiento, ¿verdad? Entonces, de repente ahí se pueden apreciar unas levaduras alargadas, unas formas alargadas. Que por supuesto se puede confundir con cándida, pero yo tengo la tinta china que me ayuda para poder diferenciar eso. Crecen bien a 37 y los medios que se utilizan son normalmente agar saburó, sin cloramfenicol, agar sangre y agar chocolate, ¿verdad? Crece bien, bastante bien el agar chocolate, agar papa también. No tienden a formar pseudomicelio. Sí pueden formar, pero en un medio así muy enriquecido. Y aquí se puede apreciar la tinta china, donde se puede ver la cápsula, se puede ver la cápsula del hongo. Diferentes muestras dependiendo del tejido afectado. Eso ya sabemos. Al fresco se utiliza tinta china para ver la observación de la cápsula, ¿verdad? Hay casos en que la persona está iniciando con una criptococosis subaguda y en esos casos la muestra, la carga fúngica es muy baja. Entonces, la muestra del SR se tiene que centrifugar mucho tiempo y a unas revoluciones más elevadas, ¿verdad? Más de 2500 RPM, revoluciones por minuto. Entonces se concentra más la muestra, entonces hay más probabilidad de ver al hongo. Por supuesto, se pueden también utilizar otras técnicas, como por ejemplo la aglutinación, el látex para Cryptococcus, látex antígeno para Cryptococcus, para ver si es que el hongo está presente y en qué diluciones, ¿verdad? O sea, en qué cantidad. También se pueden disponer de otras coloraciones que me ayudan parcialmente, como la hematoxilina docina, broco, mucarmina, que me pueden ayudar viendo un pequeño halo alrededor de la célula, ¿verdad? Pero no me dan, o sea, no me pueden confirmar, de hecho, me puedo confundir con otros hongos. Con la tinta china sí puedo superar eso. Tinta china la muestra clínica, ¿verdad? Y luego con el cultivo. Entonces el cultivo crece bien a 37. ¿Qué pruebas puedo utilizar para identificar al hongo? Ureasa, la positiva para Cryptococcus neoformans y Gatti. Desarrollan unas colonias mucoides amarronadas en el medio. No se deben utilizar medios con cicloximida para cultivar este hongo porque son inhibidas, ¿verdad? por esta droga. La cicloximida inhibe al Cryptococcus. Para diferenciar las especies neoformas de Gatti, puedo utilizar métodos de asimilación de azúcares, pruebas fisiológicas y térmicas, métodos también automatizados como el Vitek, Malditov. Fenotípicamente puedo diferenciar a estos hongos, sí, con la ayuda de la cannabinina, ¿verdad? Donde el Cryptococcus Gatti puede utilizar la cannabinina y puede crecer utilizando la glicina como fuente de carbono, ¿verdad? Entonces puede hacer virar este medio, el azul de bromotimol, de verde,
Gram y me ayuda a identificar así de esta forma al Cryptococcus gattii, ¿verdad? No así el Leoformans que no puede crecer en presencia de Cannabis, es sensible en presencia de Cannabis. Luego tenemos al género Candida, ¿verdad? Que se pueden ver como levaduras, elipsoides o cilíndricas, y pueden presentar pseudo-hifas e hifas verdaderas, que es algo que se ve muy poco, es muy difícil, y se puede ver en muestras, por ejemplo, de uñas las hifas verdaderas de este hongo, es muy difícil. Tinción de Gram, Giemsa, Paz, Wright también me ayudan a ver, visualizar el hongo, a las blastoconías del hongo. Asimilan y fermentan varios azúcares, y que también eso me puede ayudar, de hecho, que es la base de los sistemas automatizados, la asimilación y fermentación de varios componentes, de varios azúcares. No producen ureasas, y los cultivos, en el cultivo se aprecian colonias cremosas, secas, lustrosas, poco elevadas y de bordes bien definidos. Aquí se pueden apreciar las colonias de la Candida albicans, por ejemplo, en el agar saguro. ¿Qué método yo puedo usar para identificar? Puedo utilizar el tubo germinativo, que es una prueba presuntiva para identificar el complejo Candida albicans, que se basa en incubar el suero humano en presencia del hongo, ¿verdad? Donde el hongo puede desarrollar los pseudomicelios. Cuando se desarrolla el pseudomicelio, entonces es positiva para la prueba del tubo germinativo, y es para la identificación presuntiva de la Candida albicans, del complejo Candida albicans. Luego tengo el Agar Chrome, que ya había explicado que es un medio que contiene varias sustancias que se colorean, varios cromógenos, que mediante las enzimas de estos hongos pueden dar unos colores en el medio. Por ejemplo, la Candida albicans, la verde, la Candida cruzi puede dar rosa seca, la Candida glabrata puede dar lila, y así sucesivamente. Es un medio que por medio de color me puede ayudar presuntivamente para identificar a las levaduras. Microcultivo también, harina de maíz, me puede ayudar para ver las diferentes formas en el harina de maíz. Entonces me puede ayudar para identificar si es una Candida paracilopsis, una Candida albicans o glabrata. Y la utilización de azúcares también me ayuda para el perfil de utilización de azúcares, me ayuda para identificar a las diferentes especies del género Candida. Luego tenemos a la cigomicosis, o mucormicosis, que son un grupo importante de hongos, ¿verdad? Las muestras pueden ser de raspado de mucosa nasal o biopsia, aspirado también. En el caso de las mucormicosis, la forma pulmonar, ¿verdad? O tejido necrótico, ¿verdad? Tejido infectado necrótico. Se puede utilizar examen directo con KOH y blanco calvo flúor para observar las hifas y alineas genocíticas de este hongo, ¿verdad? Cortes anatomopatológicos tenían con hematocilina docina también, o realizar cultivo seriado para hongos, confirmar hallazgos. O sea, cuando este hongo se aísla de una muestra de tejido, de repente yo tengo que estar seguro de que ese hongo sea el causante de esa infección, porque este hongo es contaminante frecuente de los cultivos. Entonces yo tengo que saber la historia del paciente, si es un paciente es un paciente diabético, descompensado con cetoacidosis, o si es un paciente que tuvo COVID o estuvo con algún tratamiento con prednisona. Todo lo que ayuda a aumentar el azúcar en la sangre y ayuda a descompensar. Un diabético descompensado. Entonces, con un examen directo ya presuntivamente puedo saber, o sea, puedo presumir de que sea un mucoral, ¿verdad? Por las hifas genocíticas y alinas genocíticas. Por supuesto, hay casos en que el aspergillus puede tener esa forma cuando hay el tratamiento, cuando el paciente está tratado, por ejemplo. Se pueden formar esas hifas aberrantes. Pero o puede ocurrir también eso, pero por eso usted tiene que saber bien la historia del paciente, tiene que saber las lesiones, cómo son, dónde se ubican, si es un tabique nasal o si es una lesión en senos paranasales de curso agudo. Rápido se extiende la lesión. Es necrosada, una lesión necrosada, por ejemplo. Entonces ahí tiene que ir pensando, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, podemos tener, a partir de esas muestras de tejido,
podemos tener entonces diferentes aislamientos, o sea, de hongos mucorales, como por ejemplo el Rhizopus, el mucor, la asidia, ¿verdad? Que son de crecimiento rápido, ¿verdad? Luego pasamos a las hialomicosis, que son micosis causadas por hongos hialinos. Se presentan como hifas aceptadas en los tejidos, ¿verdad? Hay una variedad, un sinfín de agentes etiológicos que incluyen Pseudosporium, Fusarium, Penicillium, y el diagnóstico se realiza a partir de muestras clínicas utilizando azul lactogenol o KOH al 20%, donde se pueden apreciar hifas hialinas, o sea, filamentos hialinos y tabicados. Dependiendo de la gente, ¿verdad? Se emplean medios de aislamiento primarios, garza sin antibióticos o con antibióticos, ¿verdad? Y se identifican, se pueden identificar dependiendo de la gente, o sea, de qué agente esté implicado, ¿verdad? Si es un Fusarium, Penicillium, de acuerdo a eso. O sea, de acuerdo a la estructura que tiene el hongo, si tiene macrocondías en banana, por ejemplo, un Fusarium, si tiene la estructura famosa en forma de pincel, el Penicillium, y así, sucesivamente. Pero es importante, de hecho, identificar para el tratamiento y para manejar la epidemiología de estas infecciones oportunistas, ¿verdad? Bien. Para distribuir entonces también, lo mismo que las infecciones por los mucorales, hay que aislar varias veces para poder llegar al diagnóstico, o sea, para poder estar seguro, ¿verdad? Varias muestras tengo que tomar al paciente si es que aíslo este tipo de hongo, ¿verdad? Uno de esos hongos que yo le mostré aquí en la lista. Por ejemplo, estas infecciones son infecciones causadas por hongos filamentosos, ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya habíamos dicho los agentes etiológicos. Algunos factores predisponentes son la neutropenia, tratamiento con corticoides, pacientes con aplasia medular o pacientes con quimioterapia. Y a la hifomicosis por Fusarium, por ejemplo, ya sabemos el abanico de posibilidades que puede producir keratitis, abscesos cerebrales, peritonitis. Luego está el Pseudosporium, que puede también producir keratitis, infección del sistema nervioso central, neumonía. Acremonium puede producir artritis, neumonía, infecciones subcutáneas. Bien. ¿Hay alguna pregunta, consulta, duda, aclaración con respecto a estos temas que estuvimos desarrollando? Profesora Graciela, profesora Amelia, profesor Canese, Anaí, Maribel, Santiago, profe Santi. ¿Hay algo que quieran agregar, adicionar a esto? Bien claro, Carlos. Yo que no quiero agregar nada. Bien detallado. Profe Graciela, profe Andrés. Entonces, voy a ver un poco. Vamos a ver la lista. Hoy estamos 6/8. Está